Bueno, hermanos, hoy vamos a continuar y esta va a ser el capítulo final de nuestra serie de primera carta de Pedro. Hoy vamos a ver entonces el último tema. Este sería el tema número 26. 25, porque es la continuación. Bueno, lo puse otro nombre y me la por 26. Tema número 26, versículo, primera carta de Pedro, versículo capítulo 5, versículo 10 y 11. Amén. Cuidado ahí, Primera de Pedro 5, 10, 11. Parece que hay una fiesta a la par. Pero no hay nada que envidiar, aquí hay una fiesta también. 4 resultados del sufrimiento en el cristiano. 4 resultados del sufrimiento en el cristiano. Del sufrimiento en el cristiano. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Padre, venimos delante de ti una vez más esta noche, Dios, para pedir tu dirección en este mensaje, para que seas tú, oh Dios, soplando vida en él, para que nos podamos conectar contigo, Dios, podamos recibir de tu palabra con gozo, con hambre y sed de justicia. Que esta noche, oh Dios, seas tú hablando a través de este siervo inútil para alabanza y gloria solamente de tu nombre. Toca la mente de mis hermanos para que esté propicia para recibir tu palabra y ayúdame, Señor, a poder explicarla de una manera clara. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos en esta noche. Amén y amén. Hermanos, 4 resultados del sufrimiento en el cristiano. Como hablamos la vez pasada en el último mensaje, Pedro ha tenido en su cabeza, en toda esta carta, un aspecto importante a tratar, y ha sido el padecimiento, el sufrimiento, preparando a los hermanos para soportar la persecución, la crítica, la burla, para soportar las pruebas que le conllevan el ser cristiano. Como mencionamos en su principio de esta carta, habíamos hablado de que en el contexto histórico donde la carta fue escrita, estaba gobernando el emperador Nerón, muy famoso, muy conocido a lo largo de la historia por ser un pirómano, una persona fanática del fuego. Se cree que él fue quien quemó a Roma y por esa causa buscó a los cristianos como cabeza de turco o como chivos expiatorios para poder echar la culpa de lo que había hecho. Esto trajo, por supuesto, una persecución en el mundo antiguo a los cristianos por causa de lo que se suponía que eran unos criminales, unos malhechores. Sin embargo, Pedro invita a estas personas, que eran sus lectores en particular, a que se mantuvieran firmes en un estilo de vida que fuera tal que las personas fueran avergonzadas cuando tuvieran que inventar algo al respecto de ellas, porque no tendrían nada de que acusarles, que se avergonzaran por su buena conducta. Ese llamado lo tenemos nosotros aún, porque los ojos del mundo siempre estarán encima de nosotros viendo en qué hacemos mal. ¿Para qué? Para recriminar. Y con ese contexto podemos partir al hecho de lo que Pedro quiere terminar en esta carta. Habla de 4 resultados del sufrimiento en la vida del cristiano. Ha hablado del sufrimiento en el pasado, en toda esta carta, pero vamos a terminar con este mensaje. Porque en nuestras vidas, hermanos, todos tenemos padecimientos y sufrimientos que confrontar. Es más, el mismo Pedro dijo: no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si fuera una cosa extraña. Así que debemos de saber que como cristianos hemos de padecer, hemos de sufrir. Y usted tiene que estar preparado y sabido que ese sufrimiento tiene un resultado. No solo uno, en este caso menciona 4. Y eso es lo que vamos a ver. 4 resultados del sufrimiento.
En el versículo 10, Pedro dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido por un tiempo, ese tiempo es el tiempo mientras estamos en esta tierra. Hermanos, mientras estamos en esta tierra vamos a padecer, eso es básico. Y dice, nos perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Antes de pasar a los resultados, es bueno que usted analice algo. Pedro dice, mas el Dios de toda gracia. Dentro de lo que nosotros conocemos como gracia, hay dos tipos de gracia. Por lo menos dos tipos que encontramos en la Biblia. Encontramos la gracia común. ¿Cuál es la gracia común? A ver, ¿quién tiene una idea de lo que es una gracia común? Y la gracia salvadora. La gracia salvadora ya saben cuál es. Pero ¿cuál es la gracia común? La gracia común es la que Dios tiene con el impío pecador. Es una extensión de su bondad, es la misericordia. ¿Por qué? Porque Dios hace llover sobre justos e injustos. ¿Se imagina usted que Dios solo hiciera llover sobre los buenos, sobre los cristianos? Ahora Dios muestra su gracia, el Dios de toda gracia. Aún aquellos que se oponían a Dios, aún aquellos que se oponen a Dios, son personas que reciben de la gracia de Dios. Un día hablaremos de esto cuando estemos en teología sistemática, pero cuando hablamos de esto, hermanos, tenemos que concluir algo. El Dios que tenemos es un Dios de gracia. Ahora, dentro de la gracia de Dios y de la multiforme gracia de Dios, como vimos en el capítulo 4, de la misma manera como hay un montón de colores y tipos de sufrimiento, hay una porción de gracia de parte de Dios para cubrir y poder lidiar con ese asunto. Así que lo que primero que podemos ver es que uno de los padecimientos que el cristiano tiene, uno de los sufrimientos, causa como resultado en la vida del cristiano, en la vida del creyente, que sea perfeccionado. La palabra número uno, perfeccionado, habla acerca de un sufrimiento restaurador. La palabra perfeccionado en griego es katartisen. Ya la hemos estudiado en una ocasión y es al respecto de Marcos capítulo 1 versículo 19. Yo quiero que usted vaya a Marcos capítulo 1 versículo 19 y mire cómo esta misma palabra en el Nuevo Testamento es utilizada para referirse a algo similar. Marcos 1:19. Me dicen amén cuando lo tienen. Amén. Marcos capítulo 1 versículo 19. Aquí hay una palabra, la misma palabra griega, katartisen, pero utilizada en otro significado. A ver, léamelo por favor, Marcos 1:19, como de chofar. A ver, ¿quién la tiene? Yeah. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Aquí la palabra que se utiliza para perfeccionar en griego es utilizada para remendar. Cuando dice remendaron las redes, y hay todo un estudio de eso, pero cuando usted mira una red, funciona una red que está deshilachada, que está rota. Puede funcionar por alguna parte, pero no funciona en su totalidad. No funciona bien. ¿Verdad que no funciona bien? ¿Verdad? Ahora, el propósito de esto es que el sufrimiento también causa en nosotros arreglar algo que está malo. A esto se le llama perfeccionar, remendar. ¿En qué sentido se puede hablar de esto? Bueno, en que muchas veces el cristiano tiene debilidades de carácter. O solo me pasa a mí. De repente es muy enojado. O de repente es muy blando. O de repente es muy crítico. Tiene debilidades de carácter. Ahora, el sufrimiento forma en nosotros áreas de nuestro carácter que nos va perfeccionando hasta la imagen de Cristo.
pero es necesario la prueba, es necesario el sufrimiento. Hay una historia de un músico muy bueno que componía grandes canciones y un día escuchó a una mujer entonar una de sus, un solo es una parte que solo ella la podía tocar, un solo. Y mientras escuchaba aquella canción con aquella voz tan preciosa, tan nítida, tan cristalina, solo terminó de escuchar y este músico dijo, en verdad, esta mujer canta precioso, pero necesita que alguien le quebrante el corazón para que realmente sea grande. Hay otra historia también de un hombre que relata que su madre tenía 3 hijos y tenía un favorito. No le voy a preguntar si usted tiene hijos favoritos porque todos sabemos que tienen hijos favoritos. Pero cuando tienen un hijo favorito me refiero a que le gana el corazón, ¿no? Dice que esta madre amaba a sus hijos, pero había uno quien amaba más. Y este hombre contaba que cuando el hijo que era más amado murió, su madre llegó a otro nivel de ternura. ¿Por qué? Porque una pérdida provocó en ella que amara más a sus 2 hijos que le quedaban vivos. Este amor causó en sus ojos una mirada que hacía que todas las madres, cuando se sentían en angustia, se acercaran a ella por consejo. ¿Y cuál es el propósito de esto? Entonces, que el sufrimiento produce en el cristiano una fortaleza en el carácter o un perfeccionamiento, una mejora en tu carácter que una vida endeble no va a producir. Una vida cómoda no va a producir en ti el carácter que tú necesitas, a menos que sea por medio del sufrimiento. Tú y yo tenemos que sufrir porque si no, esas debilidades de carácter nunca van a cambiar. Si eres una persona muy floja, muy débil, muy sumisa, que no creas que toda la gente que es sumisa es bueno que sea sumiso. Hay momentos en los que la sumisión se vuelve un pecado. ¿Por qué? Porque si eres un hombre que todo el tiempo tu mujer es la que te quiere mandar y tú todo el tiempo te dejas mandar solo para que no haya problema, estás pecando contra Dios, porque tú eres la cabeza, la mujer es la ayuda idónea. Y si la ayuda idónea anda en esa idea, ya no es una ayuda idónea, es una ayuda demonia, ¿verdad? Pero sucede que si tienes un problema de carácter, es necesario que mediante el sufrimiento tú perfecciones esa área de tu vida. Tú vayas puliendo esas áreas de tu vida, tú vayas remendando esas áreas de tu vida. Dios utiliza el padecimiento, el sufrimiento, para remendar lo que está malo en ti. Alguien dijo que el sufrimiento está diseñado por Dios para añadir notas de la gracia en la vida. El padecimiento está diseñado por Dios para que tú mires la forma de la gracia de Dios en tu vida. Pedro continúa diciendo que el sufrimiento de Dios afirma al cristiano. Dice también que lo afirma. El primero fue perfeccionar, luego dice afirme. Esta palabra griega para afirmar es estericen. Y esta quiere decir, estericen, es utilizada para afirmar como algo tan duro como el granito. Como el granito, algo duro, algo sólido. Y es que el sufrimiento en la vida del cristiano produce un corazón soportador. Soportador. Fíjense que hay personas, hermanos, que son tan débiles de carácter que cuando tienen un desamor, lo primero que hacen es echarse a llorar y a morir. Nos falta el típico joven, ¿no? Eso creo que les pasó a algunos cuando eran jóvenes. Ya pasamos la media, el único que queda aquí es el hermano, está allá. Pero los demás, más de alguna vez les hicieron un desamor. Y entonces se sintieron a morir. Algunos hasta se quitan la vida, porque no son cristianos, ¿verdad? Pero son personas que al no tener fortaleza en su corazón no están afirmados.
Este es el típico cristiano carnal que todo el tiempo anda llorándole a todo el mundo. Es que solo a mí me dicen, solo yo. Y es que Dios no me escucha. Hermana Alba, ore por mí, es que Dios no me escucha. Yo le estoy pidiendo a Dios, Dios no me responde. Tal vez la respuesta es no. ¿Para qué no quieres que no te gusta la respuesta? Pero hermano, la palabra que utiliza aquí Pedro, hablando de afirmar, es que Dios, por medio del sufrimiento, te afirma en Él. En Él. El problema nuestro es que nosotros queremos confiar en nosotros. Queremos basar nuestra vida en nuestros conceptos e ideologías. Hermanos, es como el acero que necesita ser moldeado por fuego. Si el acero no es moldeado por fuego, no es probado, no es trabajado. Es igual con el oro, que cuando el oro es probado en el fuego, era para sacar las impurezas, pero al final se volvía algo precioso. Hermanos, el sufrimiento te va a afirmar el corazón, te va a fortalecer en el corazón. Y es que cuando hablo de eso del desamor me hace gracia porque dicen que, bueno, usted sabía que para el judío el corazón eran las entrañas, ¿sí? Y la mente era el corazón. Por eso dicen cambia tu corazón, pero cuando dice cambia tu corazón está hablando de la mente, del intelecto. Usted sabe que usted no piensa con el corazón, aunque mucha gente dice que piensa con el corazón. Pero cuando usted tiene un desamor, hermanos, o cuando tiene un sentimiento de tristeza, a usted le hace el corazón. ¿Cómo le hace el corazón? Se ve como achichorrana, ¿no? Y el cuerpo como que se estremece, por eso decían que era el corazón. Ahora, cuando Dios fortalece tu vida, tú estás preparado para los embates de lo que el mundo te va a tirar, porque el mundo te va a criticar, se va a burlar de ti, y si tú no estás afirmado en el Señor, va a pasar algo, que el mundo te va a criticar y a ti te va a destruir. Si te dicen, pero es que ustedes los cristianos tal por cual, y aquí y allá, y empieza, es cierto, nosotros sí somos malos. Una fe tan endeble, hermanos, que todo se lo lleva, todo lo arrastra. Afírmese, y eso va a ser por medio del sufrimiento. Un día recuerdo yo que un miembro de una congregación le preguntó a su pastor, ¿es verdad que si yo quiero pedirle a Dios que haga de mí un hombre paciente, Dios me va a mandar pruebas? Y yo estaba ahí escuchando esa conversación esa vez, y esta persona le dijo, ¿cómo se le ocurre? Dios, no, pruebas no va a pasar. ¿Cómo va a ser que va a pasar? Usted pídale paciencia a Dios, Dios se la va a dar sin necesidad de darle pruebas. Mentira, es como que usted se quiebre un brazo y espere que se le pegue bien sin ponerlo en una posición correcta. Hay un procedimiento para todo. Es como que las mujeres quisieran parir hijos sin dolores. Ahora se puede inyectar, pero que quisieran parir hijos sin que la panza se les creciera, eso es imposible. Así que afírmate en medio del sufrimiento y te volverás más fuerte que el acero. Punto número 3, Pedro también nos recuerda que por medio del sufrimiento Dios no solamente afirma a una persona, no solamente la remienda o la perfecciona, sino que también la fortalece en el proceso. Dice que Dios fortalece en medio del sufrimiento. Miren, el sacar lo mejor de nosotros. ¿Cuántos aquí han pasado tiempos en los que no han trabajado? Cuando no han trabajado, mire, cuando han pasado tiempo trabajando, se levantaban a las 5 de la mañana, salían a hacer el desayuno, se iban para el bus y tenían que salir, iban a trabajar, tenían su horario programado, venían en la noche y iban a la iglesia. Pero después dejaron de ir a trabajar, o ya no trabajaban, y ya no se levantaban a las 5 de la mañana. Antes se levantaban a las 5 a orar porque a las 6 tenían que agarrar el bus. Ahora, como ya no tienen que levantarse temprano, se levantan a las 7. Luego, como no tienen que trabajar, no hay precisa de hacer el desayuno. Tal vez ya ni el desayuno hacen, se van hasta el almuerzo.
y tal vez ni el almuerzo hacen, sino que lo compran. Y como ya no tengo tanta precisa, me voy a empezar a arreglar la iglesia a las 6:30 y vienen a las 7 y algo, cuando la arreglo a las 7. Todas estas cosas pasan porque ya no hay disciplina en nosotros. Cualquier persona que ha estudiado y estudia sabe que tiene un horario, tiene que programarse, por lo menos si quiere ser un buen estudiante. Pero cuando deja de estudiar, cuando ya no tiene clases, hermano, ese hombre es un haragán, es un perezoso. Usted de repente viene y dice, no, yo este mes voy a leer los capítulos que vamos a leer es 1 Timoteo y Filemón, voy a leerlos todos los días a las 10 de la mañana o a las 8, voy a poner más temprano. Pero resulta que usted ese día se levanta tarde porque total, tengo todo el día para leer 1 Timoteo y resulta que no la lees. El tiempo se te va en un montón de cosas. ¿Por qué? Porque si no eres disciplinado, Dios no te fortalece. Y tú dices, Señor, ayúdame a crecer espiritualmente, pero no pasas tiempo con Él. Dios no te va a fortalecer. Y viene la prueba, viene la adversidad, y es entonces cuando empiezas a buscar a Dios y dices, Señor, ¿por qué permitiste esto? Tenemos que estar preparados. Ahora, en medio del sufrimiento, hermanos, si es la única manera en que Dios puede fortalecerte, déjame decirte algo, yo espero que atiendas esto, porque si es solamente en el sufrimiento donde Dios te fortalece a ti, hermano, vas a pasar solo en sufrimiento y en sufrimiento, porque a Dios le interesa que tú te fortalezcas. Basta ya, hermano, de ser un cristiano bebé. Basta ya, hermano, de ser un cristiano del montón. Gente que ni lee, ni ora, ni predica, ni evangeliza, ni es testimonio, hermano. Gente que está pequeña en la fe. Dios te va a pasar por fuego, hermanos. Tú quieres que Dios moldee en ti el carácter de Cristo, tienes que sufrir, hermano. Pero queremos la gloria sin la cruz. No existe tal cosa como la corona sin la cruz. ¿Quieres que Dios use tu vida para su gloria? Entonces dedícate a Él. Es que el Señor me dio una palabra y me dijo, tú tienes esto, tú tienes lo otro. Y te vas a quedar sentado, no te vas a esforzar en nada. Vas a esperar que en su infinita misericordia Dios haga algo. Bueno, Dios puede hacer algo, pero déjame decirte algo. Eso, si tú estás esperando eso, eres como aquel iluso que va a un examen diciendo, Señor, ayúdame en este examen, pero no estudia. Y entonces, ¿qué va a traer Dios a memoria tuya? Padre, dices, ayúdame a tener las palabras propicias para hablarle a fulano de tal de tu nombre, pero no lees la Biblia. ¿Cómo le vas a hablar a esa persona? Hermanos, Dios quiere fortalecer tu vida, pero esto es por medio del sufrimiento muchas veces. El sufrimiento trae que tú no dependas de ti, porque si tú dependes de ti, hermano, vas a andar llorando y flaqueando todo el tiempo, y vas a andar como ese trompo tatarate del que siempre hablamos, que siempre anda y no camina bien. ¿Sabes por qué? Mira lo que dice la Biblia en 2 de Corintios 4:17, para que te des cuenta cuán necesario es. Segunda carta de Corintios, capítulo 4, versículo 17. ¿Cuántos han ido a una fogata, hermano? ¿Cuántos han visto una fogata? Mira, hermano, cuando hay un fuego que está todo jubilado, todo débil, viene un ventorral y ¿qué pasa? Se apaga. Pero ¿qué pasa con una llama de fuego cuando está bien embrasada, bien encendida? Cuando viene el ventorral, ¿qué hace? Arde más fuerte, hermano. Bueno, eso es lo que Dios hace en vez de la prueba. Dice, porque esta leve tribulación momentánea, ¿por qué? Porque este cuerpo, hermano, se va a ir con el Señor un día, va a estar delante de Dios, y mientras eso pase, este tiempo es temporal, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, hermano. Deja que Dios trabaje contigo en medio de la tribulación, en medio de la adversidad. No
No preguntes, no cuestiones a Dios. Solamente dile, Señor, ayúdame a serte fiel en medio de esta situación. Pero hay veces que nosotros vamos, como el fariseo, diciendo que somos muy buenos. ¿Por qué nos pasa esto si yo soy bueno? Tenemos problemas económicos y lo primero que decimos, Señor, ¿por qué me pasa si dice tu palabra que no he visto justo desamparado? Queremos torcerle el brazo a Dios con la misma palabra, ¿no? Tenemos un montón de situaciones, hermanos, que no atendemos y queremos escapar de estas tribulaciones. Por eso es tan popular la idea de que nos vamos antes de que venga la tribulación. Todo el mundo se quiere ir, nadie quiere sufrir. Miren, no mirando, versículo 18, las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales. Hasta el sufrimiento que tú estás padeciendo es temporal, hermano. Pero las que no se ven son eternas. ¿Sabes cuál fue el problema de Esaú y de Jacob? Que Esaú tuvo tanta hambre